RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿No? Y a través de un pronunciamiento público, los distintos gremios empresariales, la Cámara de Comercio y Producción en distintos puntos del territorio nacional están expresando su preocupación ante una anunciada paralización para el próximo 19 de julio, que ha sido denominada la tercera toma de Lima, ¿no? En este pronunciamiento, las cámaras de comercio expresan, ¿no?, su preocupación, demandan, ¿no?, que se adopten todas las medidas preventivas a las autoridades, pero también, ¿no?, hacen un llamado a lo que ocasiona, ¿no?, esta pretendida paralización, los daños que se registran en cada una de las regiones y el ámbito productivo en nuestro territorio. Para conversar sobre este tema, queremos ya agradecer la amabilidad que tiene desde Cajamarca el señor Marco Latorre, él es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Don Marco, qué gusto saludarlo, gracias por atender la comunicación con RCR, siempre es un gusto conversar con usted. Buenos días, estimado José Hernández, aquí listos para dar una entrevista y con respecto al tema de prevención de bloqueo de carreteras y todo lo que grupos minoritarios se han propuesto hacer para bloquear la llamada tercera toma de Lima. Y también queremos saludar desde Piura a don Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura. ¿Cómo le va, don Javier? Buen día, muy amable. Buenos días, señor Hernández. Muchas gracias por invitarnos y un saludo también para toda su audiencia. Sí, quería comenzar con don Marco Latorre. Usted ha señalado que se trata de grupos minoritarios, pero siempre ponen en riesgo al país en una situación bastante compleja, ¿no? ¿Por qué es necesario que se actúe y se prevenga a tiempo esta situación, señor Latorre? Sí, es necesario por la experiencia pasada en la toma de carreteras, bloqueos, toma de aeropuertos, con resultados nefastos para la sociedad, que como consecuencia de ello trae pues muchas pérdidas a la productividad. Recordemos que las cámaras de comercio de todo nuestro país son gremios empresariales que se dedican muchos a la exportación de bienes perecibles, al abastecimiento a las diferentes ciudades en combustibles, en medicinas, para el área de salud, para el área de los alimentos. Entonces, resulta absurdo que grupos minoritarios, extralimitándose en sus derechos y a las normas que tenemos en nuestro país, prohibiendo el bloqueo de carreteras, ellos hagan caso omiso a estas disposiciones del Estado. Y otro llamado también al Ministerio del Interior para que nuestras autoridades competentes desde ya tomen las precauciones respectivas para evitar estos bloqueos que hacen mucho daño al pueblo en general, porque al bloquear carreteras se desabastece pues de todos los bienes, servicios, insumos, alimentos, combustibles a nivel nacional. Es por eso que estamos preocupados desde todas las cámaras de comercio representativas de nuestro país para hacer ese llamado y estar solidarios con nuestras autoridades para que ejerzan sus funciones de acuerdo a ley. Me gustaría también conocer la opinión de don Javier Bereche, que es presidente de la Cámara de Comercio y de Producción, a propósito de este pronunciamiento público de las cámaras regionales. Yo pienso, señor Hernández, que aquí también hay hay que hablar de los más afectados, ¿no? ¿Quiénes son los que se afectan con una paralización de la producción del Perú? Y esto es la masa trabajadora, ¿no? Nosotros debemos reconocer que aquí, en nuestro país, el 80% de la población son informales. Son gente que se busca el día a día para poder subsistir, para poder llevar el diario a su casa. Y por lo tanto, ellos son los que más se afectan. La gente trabajadora
No somos los empresarios, no son las empresas. Las empresas seguramente tendrán sus seguros que pueden activar y pueden acusar, pero el trabajador de a pie, el trabajador que todos los días está buscándose el día a día, esos son los que se afectan con una paralización de sus labores. No olvidemos también las familias peruanas. Cuando hay una paralización o una ruptura de carreteras o la interrupción ilegal del tránsito, porque hay que decir que todos los peruanos tenemos el derecho a reclamar, eso es absolutamente legítimo, todos los peruanos podemos salir y reclamar lo que nosotros consideremos, pero lo que es ilegal es romper carreteras, ruptura de carreteras, inhabilitar el tránsito de los peruanos, eso es ilegal. Entonces, cuando eso sucede, lo que inmediatamente sucede en las regiones que son desabastecidas es el efecto de la inflación. Mire, señor Hernández, le voy a poner un ejemplo. Cuando se rompió la carretera al norte peruano en este enero-febrero, porque hubieron manifestaciones, no en Piura, no en Chiclayo, sino saliendo a Lima o La Libertad, inmediatamente todos los piuranos sufrimos de inflación, porque la economía no perdona, ¿no? Es decir, ante la escasez de un producto, inmediatamente se produce el efecto de inflación. Y las regiones sufrimos de inflación. Y quien más lo sufre es el peruano de a pie, es el peruano que no tiene, el peruano vulnerable. Aquella persona más necesitada es quien finalmente se va afectada porque los precios suben ante la escasez de los productos. Entonces, este es un llamado a todas las personas que si tienen una posición de reclamo lo hagan con mucha legitimidad, pero sin ilegalidades. Lo que no puede pasar es que bloqueen carreteras, es que destruyan infraestructura pública o privada o limiten el tránsito de los peruanos. Eso es ilegal. Y también un llamado al Ministerio Público para que active de oficio fiscales que puedan inmediatamente estar en aquellos puntos que ya sabemos dónde se hacen este tipo de ilegalidades y puedan denunciar penalmente hechos que la mayoría de peruanos no queremos. Ambos, tanto el señor Marco Latorre como don Javier, están vinculados al ámbito empresarial, ¿no? Y conocen muy de cerca justamente lo que significa la marcha de la producción y los efectos que pueden tener en cada una de sus regiones. La inestabilidad política, ¿cuánto daño le está haciendo al país y de manera puntual en cada una de sus regiones? En primer lugar, me gustaría conocer el punto de vista de don Marco Latorre. Sí, déjenme saludar a mi colega Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura. Respecto a la pregunta, la inestabilidad política que vive nuestro país se ha vuelto ya una situación recurrente que no solamente afecta al Congreso de la República, sino es una lucha de poderes e inclusive con el Poder Judicial, la Fiscalía, como nos da la impresión que la Fiscalía también está politizada, no hay una suerte de independencia de poderes. Yo creo que la justicia en el Perú no debe politizarse, debe ser netamente justa y con apego a las normas y a las leyes. La inestabilidad política, sin duda, no solamente afecta a la región Cajamarca, sino a todo el país. Lo que necesita el país es inversión, es de conocimiento público que es la inversión privada el principal eje motor del desarrollo de los pueblos y del desarrollo de los países, de las naciones. Cuando no hay estabilidad política, tampoco hay estabilidad social y estabilidad jurídica. Por lo tanto, lo que se debe generar ya es una paz social, una paz política, que los peruanos nos sintamos más unidos y que sigamos el ejemplo de lo que hace el Banco Central de Reserva, que gracias a la estabilidad que tiene esta gran institución, pese a los problemas que tenemos en nuestro país, pues la economía ha demostrado ser una de las más sólidas de Latinoamérica. También, en un punto aparte, quisiera señalar de que aquí en el norte del país
de Trujillo, Cajamarca, Chiclayo, Piura, todas las regiones, ¿no?, del norte, estamos preocupados por el fenómeno del Niño, como ya es de conocimiento público. Estamos preparándonos para que el fenómeno del Niño tenga una mitigación. Estamos con ese problema latente que en cualquier momento se desencadena, como ya se ha hecho de conocimiento público. Y encima, ahora tenemos que preocuparnos por el posible bloqueo de estos pequeños grupos minoritarios que pretenden bloquear carreteras. O sea, aparte del riesgo que tenemos del bloqueo de carreteras por acción natural, por las lluvias, por los huaicos, ahora tenemos que preocuparnos también por la parte social. Creo que ojalá la gente que está promoviendo este tipo de acciones medite y ya no se sume pues a los daños que puede causar las torrenciales lluvias en el norte del país, que va a afectar obviamente a todo el norte de nuestro país, y el bloqueo en las carreteras del sur también afectan al norte, ya que los combustibles que produce el gas de Camisea son trasladados en cisternas desde la ciudad de Pisco hacia el norte del país, a todas las ciudades del norte del país, y cuando bloquean las carreteras del sur, desde Trujillo, Ica, etcétera, pues el norte también se queda desabastecido del gas licuado de petróleo, del gas natural, que también lo traen en cisternas al norte, y eso también perjudica mayoritariamente a las amas de casa y a la gente que no tiene con qué cocinar sus alimentos. Algo más que quisiera decir en otro acápite es que Cajamarca ya se está sintiendo el cierre de minas. Al parecer, la bonanza minera que tiene Cajamarca o que tenía Cajamarca está llegando a su fin. Ya Minera Yanacocha anuncia el cierre definitivo del yacimiento y el proyecto Sulfuros, que ilusionó mucho a los cajamarquinos, pues la empresa Newmont ha decidido definitivamente cerrar ese proyecto debido a que no le es rentable, los márgenes de utilidad son muy bajos, y han preferido llevar sus capitales, creo que a Australia o a otras empresas, a otros yacimientos mineros en otra latitud del mundo. Por otro lado, la empresa minera Goldfield también ya está llegando a culminar la explotación de los minerales, y según tengo conocimiento, quedará pues este mineral para un par de años más, y ya luego empieza los cierres de minas. Siendo Cajamarca todavía muy rico en reservas minerales, tenemos un cinturón cuprífero que abarca varias provincias: San Pablo, San Miguel, Cajamarca, Celendín. Toda esa cordillera que atraviesa estas provincias está lleno de yacimientos de cobre que fácilmente llevarían a Cajamarca a ser un importante productor de este mineral, que va a ser tan necesario en el cambio de la matriz energética mundial al uso del desarrollo de la tecnología eléctrica en la industria automotriz y otro tipo de industrias. Eso nos preocupa como Cámara de Comercio aquí en la ciudad de Cajamarca. En esa misma línea quiero plantearle la pregunta a don Javier Bereche, ¿no? Esta inestabilidad, ¿cómo afecta de manera puntual en el tema de las inversiones y de manera muy puntual en el plano regional, considerando que Piura tiene enormes potencialidades, ¿no? Turismo, agroexportación, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué manera toda esta situación de inestabilidad post pandemia está afectando considerablemente la marcha económica del país y regional? Existe un indicador muy concreto, señor Hernández, que es la expectativa de inversión privada.
La expectativa de inversión privada en nuestra región se ha visto mediada por diferentes eventualidades, ¿no? La primera es el COVID. ¿No? Todos sabemos que no hubo inversión privada el año 2020, producto del COVID, pero luego de eso en el 21 tampoco lo hubo debido a la inestabilidad política que se generó a raíz de el mandato del expresidente Castillo. Igual sucedió en el 2022 y ya en este año, la expectativa de inversión privada a inicio de este año en Piura empezaba a levantar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que las inversiones nacionales y las inversiones extranjeras volvían a mirar a Piura como un territorio interesante para invertir. Lamentablemente iniciamos este año con revueltas sociales, convulsión social en enero y febrero. En marzo nos llegó Yaku, en abril nos llegó el fenómeno del niño costero y en mayo y junio nos llegó el dengue, ¿no? Es una epidemia que está cobrando muchas vidas. Entonces, tenemos el cóctel perfecto para que no nos vaya bien. Sin embargo, hay cosas que sí controlamos. Y esas cosas que sí controlamos es justamente la gobernanza política del Perú. Entonces, el país, una de las cosas que tenemos que entender todos los peruanos es que el país también vive del gasto público, de la ejecución de presupuestos públicos, porque eso también da trabajo. Si bien el Estado no es un Estado empresario, el Estado sí ejecuta presupuestos y son el empresariado, la actividad privada, quien contrata o subcontrata y da trabajo con ese gasto público. En Piura, el gasto público viene a ser el 50% de la inversión total de nuestra región, es decir, la mitad es privada y la mitad es pública. Por lo tanto, la inestabilidad política genera que hayan cambio de ministros, y si hay cambio de ministro, habrá cambio de viceministro y direcciones generales, y por lo tanto es una cadena que congela la decisión y por lo tanto el gasto público. Y si no hay gasto público, pues entonces no hay contratación, no hay subcontratación y no hay trabajo. Y eso es lo que hemos venido viviendo en los últimos 2 años, y es algo que tenemos que parar. Este gabinete se mostraba como un gabinete más técnico, un gabinete donde los ministros mostraban sus hojas de vida de carrera. Y eso hizo justamente que la expectativa de inversión privada crezca este año. Lamentablemente, este tipo de anuncios como enero-febrero, las revueltas sociales del sur y de Lima, y ahora mismo esta anunciada toma de Lima, son justamente eventos que retraen, que hacen que la inversión se frene y que las decisiones, tanto en el sector público como en el sector privado, no fluyan como deberían fluir, ¿no? Entonces, tenemos que aprender en el Perú que tenemos eventos, desastres naturales que no podemos controlar. Estamos a puertas de un fenómeno del Niño global que no podemos controlar. El Perú no está preparado para un fenómeno del Niño, pero el Perú sí está o podría estar preparado para que de manera más madura políticamente pueda afrontar los diferentes escenarios sociales y políticos que tenemos y entender que eso no puede retrasar la inversión pública, la inversión privada. En resumen, señor Hernández, en respuesta a su pregunta, ¿cómo nos impacta la inestabilidad política? Pues es en el gasto público, en la inversión privada misma, que finalmente genera trabajo, y los más afectados ante una revuelta social pues somos los peruanos, o son los peruanos más vulnerables y los que menos tienen. Estamos dialogando desde Cajamarca con don Marco Lator, quien es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, y desde Piura con el señor Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura. Quiero plantearle una última inquietud, ¿no? ¿Cuál es su percepción, ¿no? En el momento de la actuación del gobierno? ¿El gobierno está por el rumbo correcto o se requieren hacer algunos cambios para ir generando confianza entre los distintos agentes, ¿no? Políticos, sociales, empresariales y económicos? Don Marco Latorre. Bien, yo creo que desde cuando empezó este último periodo gubernamental en nuestro país, el periodo que le tocó gobernar al expresidente Pedro Castillo y en el reemplazo de la presidenta Dina Boluarte, hay una diferencia abismal. Creo que la presidenta Dina Boluarte actualmente está
es un gobierno de ancha base, con participación de muchos actores políticos, y es que así debe ser. La democracia no implica que el partido que gana tiene que imponer sus ideas, imponer sus políticas y sus dogmas, porque en nuestro país es un país con diferentes culturas, diferentes regiones, diferentes tipos de pensamiento, y el partido que gana tiene que gobernar para todos los peruanos, no para un sector. Entonces, está muy bien y eso es parte de la democracia. Yo coincido mucho con las acciones que está tomando el primer ministro. Creo que es un primer ministro que tiene los pantalones bien puestos y está dirigiendo bien. Podría hacerlo mejor, pero hay que reconocer que recién han comenzado y en poco tiempo el país se está pacificando. Cada vez siento que la polarización que había en la gestión de Pedro Castillo como que se está disipando, y los peruanos ya tenemos una mayor oportunidad de participar en los diferentes estratos del gobierno. Creo que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen una mejor atención por parte del gobierno nacional. Tenemos grandes reservas económicas en nuestro país y ya es momento de que los políticos se concentren en hacer las grandes obras que nuestro país necesita, porque eso también genera un desarrollo económico, genera trabajo, y al generar trabajo va a haber paz social. Hay mucho déficit en puestos laborales que nuestro país necesita. Por lo tanto, los gobernantes deben ya concentrarse a través de los diferentes ministerios en ejecutar las obras, al igual que los gobiernos regionales y gobiernos locales, para que haya una reactivación económica y que Dina Boluarte y su equipo ejecutivo se dediquen a establecer una mayor paz social, una mayor estabilidad jurídica, para que las inversiones tengan confianza en venir a nuestro país. La misma precisión le pido a don Javier Bereche, ¿no? Si el gobierno está actuando bien o se requieren algunos cambios. Sí, yo pienso que si bien, repito, es un gobierno con un gabinete que muestra una hoja de vida de carrera, que eso es importante, es interesante, es algo que debe pasar, es decir, la gobernabilidad debe estar por encima de todo, por encima de partidos políticos, por encima de cambios de partidos incluso. Y eso es algo que se ha vuelto o se ha retomado en este gabinete. Y, sin embargo, sí debo resaltar 3 puntos, ¿no? Si bien se ha logrado tomar decisiones y el principio de autoridad en los diferentes sectores se nota mucho más soportado en técnicos, a diferencia de lo que era el expresidente Castillo, que el soporte de su gobierno estaba en incapacidad y en corrupción. Este gabinete se muestra, nuevamente, más técnico. Pero hay 3 aspectos que yo debo resaltar. Primero, tenemos que cambiar el modelo de prevención ante desastres naturales, ¿no? Lo que estamos viviendo en el Perú es, por decirlo menos, un vergonzoso escenario frente a lo que ha sido el fenómeno del Niño en el norte peruano y a lo que va a ser. Y por lo tanto, ahí debemos retomar el liderazgo desde el gobierno central de cómo debe ser manejado un desastre natural como el que se nos viene y el que hemos vivido. Segundo, es el sistema hospitalario frente a epidemias como la que hemos vivido con el COVID, pero ahora mismo con el dengue. No hemos sido, producto de ello, hemos tenido la renuncia de la ministra de Salud, y en ese sentido sí hay un espacio muy grande de los servicios de salud
sean más cercanos, más dignos para los peruanos. Y en eso no estamos poniendo, como país, como Estado, como gobierno, atención principal. Y tercero, tenemos que reactivar la economía peruana. Y para hacerlo, debemos mirar a la microempresa. Tenemos que mirar a la pequeña y mediana empresa, porque es ahí donde está el 90% del trabajo de los peruanos. Entonces, ahí hay un espacio donde el Ministerio de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros tienen un espacio muy grande para cubrir, pero todavía tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? El Perú necesita una reactivación, el Perú necesita que nuevamente la rueda de consumo se eche a andar, y esa rueda de consumo la mueven los microempresarios, los pequeños y medianos empresarios, que hoy por hoy están sufriendo embates que ya lo comenté, señor Hernández, ¿no? Embates del COVID-19, embates de la naturaleza, de la lamentable época que vivimos con el expresidente Castillo, fenómenos naturales, revueltas sociales, dengues. Entonces, son cosas que al final lo que hacen es que los peruanos tengan menos capacidad de consumo, y el afectado es el microempresario, el pequeño empresario, que son los que más trabajo dan en el país. Entonces, si queremos continuar siendo una economía sostenible, con una moneda que pesa mucho como el sol peruano, necesitamos pues encontrar esa sostenibilidad en la empresa peruana, en la reactivación económica peruana. Y esa tiene que estar soportada en el pequeño y en el microempresario. Creo que ahí también hay un espacio. Entonces, en resumen a su pregunta, me parece que el gabinete y la presidenta Boluarte están haciendo las cosas bien, pero hay estos tres espacios: salud, prevención de desastres naturales y reactivación económica, que están a tiempo de abordarlos, y entiendo yo se puede hacer con el concurso de todos, ¿no? Con el aporte de todos, las cámaras de comercio y producción de Piura, al ministro Otárola, en reuniones que hemos tenido en Palacio mismo, le hemos planteado una serie de sugerencias para la prevención de desastres de fenómeno del Niño, por ejemplo. Y son cosas que no se pueden dejar pasar, porque de nada sirve pues tener una economía que vaya galopando muy bien si ante un fenómeno del Niño todo se viene abajo, ¿no? Y no podemos en cada desastre natural ir creando instituciones para poder, Forsur, reconstrucción con cambios, ahora mismo que se ha creado la autoridad para la Dirección Nacional para la Infraestructura. No podemos ir creando instituciones y burocracia ante cada fenómeno natural. Debemos trabajar en prevención también, y creo que la presidenta Boluarte y el premier Otárola tienen una oportunidad histórica de poder dejar sentadas las bases para que el país pueda reaccionar de manera diferente y mucho más eficaz y efectiva y eficiente también ante fenómenos naturales. A don Marco Latorre, presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, y lo mismo que a don Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura, muy reconocido por esta comunicación. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Un saludo para el presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, un saludo para toda su audiencia, y vamos con ánimo, ¿no? Tenemos problemas, el Perú está pasando por problemas, sin embargo, creo que el ánimo, la esperanza y el trabajo, sobre todo, debe ser nuestra bandera en situaciones complicadas para seguir saliendo adelante. Muchas gracias, señor Hernández, y un saludo para Marco. Don Marco, muchas gracias como siempre. Gracias, buen día, muy gentil. Gracias a usted. Gracias. Conversábamos en simultáneo desde Cajamarca y Piura para tener una visión, cuál es la percepción de los presidentes de las distintas cámaras de comercio en nuestro país. A propósito, acaban de emitir un pronunciamiento ante una anunciada paralización para el próximo 19 de julio, que ha sido denominada como la tercera toma de Lima. RCR, la red que comunica y une al Perú.